Todos alguna vez fuimos este personaje. Todos algún día fuimos Jonás. Porque este personaje nos va a dejar lecciones hermosas, con joyas preciosas a nuestra vida. Pero también mucho de nuestra vida se va a ver reflejada en este personaje. Vamos a entender un poco el contexto. Ahí estaba el profeta Elías. Una de las señales que había hecho el profeta Elías era que había hecho descender fuego del cielo. Después, sucediendo a ello, estaba el profeta Eliseo, que de acorde a lo que dice la Escritura, el profeta Eliseo hizo el doble de señales que hizo el profeta Elías. Pero de ahí, ¿quién venía? Ahí venía Jonás. Y uno se puede preguntar, ¿qué señal hizo Jonás? ¿Qué hizo ahí Jonás? Este personaje es tan importante que Jesús mismo va a hablar de Jonás. Y Jesús dijo que Jonás no es que hizo una señal. Él dijo que Jonás fue una señal para aquel entonces. Jonás capítulo 1, verso 1, me va a decir lo siguiente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí empieza ya este pasaje, este relato hermoso, con algo complicado. Jonás tenía que ir a Nínive, capital del imperio asirio. Claro, uno dice, ¿y cuál era el problema? Que posiblemente este imperio había sido quien acabó con la vida de toda la familia de Jonás. Es decir, es como que si dijéramos que este imperio o estas personas mataron a toda la familia de Jonás, completa. Y ahora Dios mismo lo mandaba a predicar en ese lugar. Yo me imagino, déjeme volar un segundo con la imaginación, Jonás con amargura. Mataron tal vez a mi madre, a mi padre. Mataron a los seres más queridos que él tenía. Y de repente llega la palabra de Dios. Y Dios mismo le dice, anda y predicales a ellos, de que todavía tienen oportunidad. Y me imagino a Jonás. Pero ellos mataron a mi familia, pero ellos me hicieron daño, pero ellos me hicieron sufrir. Claro, Dios les estaba por enseñar algunas lecciones a Jonás, que tal vez sean las mismas que nos va a enseñar a nosotros. Quería sanar ese corazón con amargura, ese corazón herido, ese corazón con sufrimiento. Tal vez hay personas que en tu vida te hicieron daño. Tal vez hay personas que se te vienen a la mente y vos decís, no, pero vos no sabés lo que me hizo, pero aquel. El Señor le estaba por enseñar a Jonás que Él los ama a todos y que le estaba por dar una oportunidad también a ellos de arrepentirse. Pero vos estás viendo ahí en la pantalla un mapa. Mira, Jonás posiblemente vivía en Galilea. Estaba a la par de Nínive. Jonás tenía que ir a Nínive. Y dice el verso 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Mirá dónde se fue. Al otro lado. Claro, Jonás estaba ahí con amargura. Jonás tal vez estaba con enojo. Tal vez estaba como muchas veces estás vos y como varias veces estoy yo. ¿Y sabes qué hizo Jonás? En vez de hacer la voluntad de Dios, se alejó. Por eso vamos a ver algunas consecuencias de alejarse de Dios. Y la primera de ellas que vamos a ver es el descenso. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice que Jonás descendió a Jope. El mismo versículo va a decir que después Jonás descendió al barco. El versículo 5 va a decir que ya no está en el barco, ahora ya descendió a la bodega. Pero el verso 15 va a decir que Jonás descendió al fondo del mar.
Pero más adelante, en el capítulo 2, va a decir que Jonás descendió a los abismos, es decir, a lo más bajo. Jonás estaba con amargura, tal vez con enojo. Dice, pero anda y predicarle. No, yo no quiero saber nada. El mensaje que tenía que decir Jonás era que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Y el viaje que duraba a Tarsis, casualmente duraba 40 días. Es decir, Jonás lo que quería era destrucción para ese pueblo. Y decidió alejarse de Dios y empezó a descender. Un escalón, otro escalón. Descendió a lo más bajo. Se alejó de Dios. La primera consecuencia de alejarse de Dios es el descenso. Empieza en aquel día que no leíste la Biblia. Empieza en aquel día que no oraste. Empieza en aquel día que atesoraste amargura en tu corazón. Ahí es donde empieza el descenso. Nunca voy a olvidar aquel verso, si se quiere decir, que escuché alguna vez, que decía: de mi mano pequeña cayeron diminutas semillas de odio, brotaron, crecieron, se hicieron árboles grandes de siniestros troncos. Ahora para arrancarlos, dice, voy a tener que pasar la vida con hacha en mano y llanto en ojos. Y pensar que esa semillita de odio cayó sin saber ni cuándo y sin saber ni cómo. Así estaba Jonás, con amargura en el corazón, con enojo, con tristeza. Se alejó del Señor y descendió. Pero, en segundo lugar, la segunda consecuencia es el daño. ¿Por qué? Porque cuando vemos el daño, vemos en el versículo 3 que él tuvo que pagar un precio. Dice que pagando su pasaje entró en una nave para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás estaba dispuesto a pagar lo que sea, con tal de no hacer la voluntad de Dios. El daño. ¿Pero qué más pasó? Claro, hubo una pérdida. Porque el verso 5 dice que los marineros tuvieron miedo porque se desató una gran tormenta y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, es decir, todo lo que los marineros tenían, personas gentiles, lo echaron al mar. Perdieron todo, ¿pero por qué? Por Jonás. Jonás había traído un gran daño a esa nave, a ese lugar. ¿Sabes por qué? Por amargura en el corazón. ¿Sabes por qué? Por alejarse de Dios. ¿Sabes por qué? Por no obedecer a lo que Dios le había dicho. Ahora hubo una pérdida, pero hubo algo más. Hubo un problema. Porque aquellos hombres le dijeron en el verso 10, ¿qué has hecho? Ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Y dice el texto, pues él se los había declarado. Claro, imagínate. Un problema tal vez en la conciencia de Jonás. Él sabía que se estaba alejando del Señor. Él sabía que estaba desobedeciendo. Él sabía el daño que le estaba causando a ellos. Él sabía que estaba mal. Sin embargo, decidió alejarse. Yo ponía, todos fuimos Jonás. Todos un día actuamos como Jonás. Pero las consecuencias que vemos, en primer lugar el descenso, en segundo lugar el daño, pero en tercer lugar vemos que Jonás ahora estaba dormido. Se adormeció, pero ¿cómo? El verso 6 va a decir que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. A ver, un gentil se le acercó a un judío para decirle que clame a su Dios. Jonás era un profeta. No era cualquier persona, no era alguien que, estaba ahí y se fue a dormir y chao. Jonás era alguien que conocía las escrituras, y se fue a dormir. Y vino un gentil, un pagano, y le dijo a Jonás, ¿qué haces durmiendo? Terrible tormenta se desató.
¿Y vos estás durmiendo? ¡Anda a orar! Jonás había descendido de una manera tremenda, pero ahora ya estaba durmiendo. ¿Por qué a veces pasa esto en las congregaciones, en diversos lugares? De personas que ellos dicen ser cristianos, pero vos ves ahí que están así como si fueran dormidos. El testimonio que tienen, se le acerca hasta incluso una persona alejada de la fe y le dice, ¿pero qué no sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué hablas así? ¿Y qué no sos cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y por qué no te congregás? ¿Pero qué no sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué andás en esos lugares que no debes andar? ¿Por qué murmurás de las personas como murmurás? ¿Por qué todo el día estás perdiendo el tiempo y nunca lees la Biblia? ¿No sos cristiano? Esta persona se le acercó y le dijo que tienes dormilón. Levantate y clama a tu Dios. Yo creo que es hora de que la iglesia tiene que volver a despertarse, mi hermano. Yo creo que es hora de que la iglesia tiene que dejar incluso de discutir por tonteras y volver al Señor, volver a un compromiso vivo, volver a un compromiso santo, volver a un compromiso agradable con Él. Es hora de entender que vamos a tener una sola oportunidad en esta vida. Una sola, no vamos a tener 20, 30, no hay reencarnación, eso es una mentira. No hay purgatorio, eso es una mentira. Vamos a tener una sola oportunidad en esta vida. Vos vas a tener la oportunidad de rechazar a Cristo o de recibir a Cristo. Y si lo recibís a Cristo como hijo de Dios, vas a tener la oportunidad de hacer la voluntad de Él o no. Y la Biblia nos llamó a ser sal, a ser luz en un mundo en tinieblas. En un mundo en donde las tinieblas y varios cristianos están siendo perseguidos y están dando la vida por la fe. Hay otros que están durmiendo. Hay otros que ni se congregan. Hay otros que ni leen la Biblia. Es hora de despertarse y de saber que del otro lado está el enemigo. Dejemos de dormir. Dejemos de discutir. Vamos a predicar. Vamos a buscar la unidad. ¿Qué tienes, dormilón? Algunas consecuencias de alejarse de Dios. Hemos dicho el descenso. Hemos dicho el daño. Hemos dicho dormir. Pero en tercer lugar, o en cuarto lugar, vemos la disciplina. Porque el verso 14 del capítulo 1 va a decir, entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, la disciplina. No esperes llegar a la disciplina para decir, sí, es cierto. No esperes llegar a una cama del hospital para decir, tengo que volver al Señor. No esperes llegar a algo trágico para recién querer volver. El día es hoy. La Biblia dice, si oyes hoy, no mañana, pasado, no, hoy, la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Tal vez te alejaste, tal vez te enfriaste, tal vez no tenés a Cristo. Hoy es el día de salvación. Que le digas, Señor Jesús, creo que has muerto en la cruz del Calvario por mí. Te pido que me salves. Te pido que me des la vida eterna. Creo que resucitaste y hoy estás vivo. Pero si vos te alejaste, hoy es tiempo de volver y decirle, Señor, quiero volver a ti. Quiero volver a tener ese fuego, no quiero alejarme.
quiero vivir para tu gloria.